Conflictos armados en Colombia, la historia. A cargo de los estudiantes Nicole Melo, Nesol Quintero y Nicolás Román del curso 1102 para el área de Ciencias Políticas y Economía. Antes de comenzar con nuestra exposición, como grupo decidimos y tomamos la iniciativa de hacer un minuto de silencio por aquellas víctimas que ha dejado el conflicto armado, todos los enfrentamientos y por aquellas personas que en estos momentos se encuentran quizás secuestradas a manos de la violencia colombiana. Vivo en el país de los imposibles, en los campos de guerra florece paz, y en el viento respiro la libertad. Yo vengo de un país que ha vivido 100 años soledad, guerras de los 1000 días y 1000 dolores por reparar. Todo lo que yo tengo es esta semilla de libertad. Dime tú dónde puedo sembrarla para verla brotar. Mi corazón se ha roto 1000 veces y debo resistir. Las ilusiones son mi alimento para sobrevivir. Hola, muy buenos días, tardes, noches, cualquier hora que estés viendo este video. Mi nombre es Nicolás Román y hago parte del grupo de expositores de este grupo. Hola, buenos días, mi nombre es Nicole Melo, soy integrante de este grupo de expositores. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Nelson David Quintero González y voy a hablar sobre la guerra interna en la década de 1960. Bueno, pues este es uno de los conflictos armados en las que son unas guerras internas entre el Estado de la extrema derecha y la extrema izquierda. Y Colombia lleva más de medio siglo en guerra, dando origen a la década pues de 1960, en la cual los grupos que se representan las extremas y que combaten por el poder del Estado se dividen en dos. ¿Por qué? Pues por parte de la extrema derecha están los grupos paramilitares y parte de la extrema derecha también están los grupos guerrilleros. Los conflictos surgieron gracias al desacuerdo de ideologías y de propósitos que tenía el gobierno en Colombia en la década de 1960, ya que el país estaba dividido en conservadores y liberales, siendo de extrema derecha los conservadores y de extrema izquierda los liberales, de tal manera que los paramilitares eran parte de los conservadores y las guerrillas de los liberales. República Independiente de Marquetalia. Quizás muchas veces nos hemos preguntado qué es esto, qué es la Marquetalia. Lo hemos escuchado, lo hemos visto quizás en prensas, en periódicos, en televisores, en la radio. En estos momentos voy a explicar un poco qué es la Marquetalia como tal y la República porque se volvió independiente. El nombre independiente de República Independiente de Marquetalia. Como tal, es un pequeño territorio ubicado en Gaitana, el departamento de Tolima, Colombia, donde anteriormente habitaban personas campesinas, campesinos que laboraban, que cultivaban la tierra colombiana para el beneficio de todo el país. Ahí también las personas estaban hartas, cansadas, ya no daban más de ver la desigualdad tan inmensa que había y que existía en ese tiempo en Colombia. Y no solo en ese tiempo, porque actualmente también vemos desigualdad social y económica también. ¿Qué pasó allá? Allá habitaba Pedro Antonio Marín Marín, también alias Tiro Fijo, junto a su compañero Luis Alberto Morantes, alias Jacobo Arenas. Ellos dos que fueron uno de los representantes, uno de los personajes más grandes del conflicto armado en Colombia, porque ellos fueron los primeros fundadores y originarios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en sus siglas FARC, FARC. Que muchas veces lo hemos escuchado, atentado de las FARC, secuestro de las FARC, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál era el objetivo de ellos? El pueblo de ellos no tenía ningún poder como tal. El Estado no velaba por los derechos de las personas de ahí, de los campesinos que cultivaban la tierra. Ellos hicieron el grupo de las FARC con fin de pelear y combatir
contra los grupos paramilitares que eran del Estado, del gobierno. ¿Para qué? Para que la desigualdad social quizás acabara y para que los campesinos de Colombia, los que laboran la tierra, recibieran realmente todos los derechos fundamentales que ellos necesitan. Esto como tal se puede decir que es una de las regiones donde originó un poco el conflicto armado, porque de ahí, de la FARC, se fueron dividiendo subgrupos de guerrillas, donde se ubicaron más adelante en diferentes partes del país. Bueno, el siguiente tema son las causas del conflicto armado, que las principales causas del conflicto armado en sí fueron la injusticia y la desigualdad social, pues debido a que los grupos guerrilleros se fundaron para ayudar a los campesinos, ¿sí? Y para combatir contra los grupos del gobierno y sus malos ideales, se podría decir. En este caso, pues los paramilitares, al pasar los años, las guerrillas fueron desapareciendo y surgieron nuevos grupos terroristas dañando el objetivo principal de las guerrillas, que el cual era pues combatir contra las fuerzas militares del Estado por sus ideales y también por la propiedad del territorio por la que tanto los guerrilleros como los paracos querían el poder, entre más tierras y más poder, etcétera. Una de las principales consecuencias del conflicto armado es la gran cantidad de mujeres y desplazamientos forzados que han existido en Colombia. Desde aquella época, miles de personas son expulsadas de sus territorios a la fuerza, dejando atrás todo lo construido. Las muertes, masacres, secuestros, atentados, etc. han sido innumerables. El narcotráfico se apoderó de Colombia, siendo el 78% de las consecuencias. En Colombia han estado presentes los mejores carteles de la mafia, que llegaron y siguen involucrando el Estado y el gobierno colombiano. Un claro ejemplo de esto es el narcotraficante más buscado en el mundo, Pablo Escobar y Álvaro Uribe, que fue trabajador de Pablo durante muchísimos años. Bueno, el siguiente tema es sobre el mapa del conflicto armado, en la cual Colombia está dividido en dos, que son las guerrillas y los paramilitares, en los cuales estos dos se pelean constantemente y la pelea es por territorio. También las peleas constantes que hay entre Colombia sobre estas guerrillas o estos paramilitares, guerrillas paramilitares, paramilitares el ejército y guerrillas ejército. Pues en los últimos meses era de violencia hasta que se va retomando en Colombia. Gracias. Bueno, a continuación hablaré un poco sobre la línea del tiempo que estará apareciendo en alguno de mis costados, donde expresa un poco como la línea que se ha llevado, digamos, como el conflicto armado. Comenzamos en 1899 con la Guerra de los 1000 días. ¿Qué fue la Guerra de los 1000 días? Sucedió el 17 de octubre de 1899 y tuvo fin el 21 de noviembre de 1902. Fue un enfrentamiento civil entre conservadores y liberales que sucedió en Colombia por desacuerdos políticos. ¿Por qué? Porque los dos tenían el hambre, la ansiedad, los dos partidos, tanto izquierda como derecha, tenían el hambre de subir al poder. Entonces se mataban, habían muertes, derrumbes, protestas, etcétera, etcétera. Seguimos con abril de 1948, donde se desata la violencia en Colombia. Hay muchos caos, hay muchas masacres, como que la sangre corre como ríos en ese tiempo de violencia como tal. Seguimos con 1964, donde está la creación de las guerrillas. Al ver que los civiles no pudieron, digamos, como que ganar el poder, no pudieron dejar como algo definido, los partidos conservadores y los partidos liberales, pues el conservador y el liberal, decidieron armar los grupos. Por la parte del liberalismo, como del liberal, están las guerrillas, y como por la parte del conservador, pues están los paramilitares. Entonces pues ahí es como todo lo del conflicto armado con las bandas criminales de la guerrilla, el ELN, las FARC, etcétera, etcétera. Después seguimos con el comienzo de los años 80, donde el narcotráfico tomó una parte fundamental en Colombia, con Pablo Emilio Escobar Gaviria, con el cartel de Medellín, con el cartel de Cali, con el cartel del Cauca, y etcétera, muchos más carteles. En este año, en los años de los 80, todo el cartel, digamos como que todo el narcotráfico fue relevancia a nivel mundial. En estos momentos como tal, la coca todavía sigue procesando. Colombia sigue en la hipótesis y en el prejuicio a nivel mundial de que es el país de la coca, ¿sí? El país de los narcotraficantes, el país de las prepagos, etcétera, etcétera. Seguimos con los procesos de paz.
que pues como tal los procesos de paz se han firmado para acabar con esta guerra entre guerrillas, paramilitares, ejército, fuerza armada, etcétera, etcétera, pero no se ha logrado nada. Después seguimos con la ofensiva militar de Álvaro Uribe, pues como tal se llegó a la conclusión de que uno de los fundadores pues, del paramilitarismo había sido el expresidente y ex senador Álvaro Uribe Vélez. Un paraco más, digamos, como en ámbito social en el poder. Entonces acá vemos como todo se influye, ¿sí? Como el Estado, como nuestros dirigentes, nuestros representantes se influyen en todo lo de la violencia, asesinan a las personas de su pueblo, de su patria, que ellos juraron pues rendirle y que nunca les fallaría. Y terminamos nuestra línea del tiempo con el último proceso de paz, que fue el del expresidente, 2 veces presidente, Juan Manuel Santos, el cual pues fue firmado el 24 de noviembre del 2016, exactamente hace 4 años. ¿Qué pasó? Los acuerdos pues no han sido relevantes, no se han cumplido quizás los acuerdos, la violencia persigue hoy como tal 2020, ya segundo semestre del 2020 la violencia continúa siguiendo masacres y más masacres. Esta es la historia del conflicto en Colombia en 3 minutos. En 1946, el Partido Conservador llegó al poder cuando Mariano Ospina ganó las elecciones. Al querer evitar la violencia, le repartió puestos a sus opositores, pero al no lograrlo en todas las regiones, las disputas aumentaron. Poco a poco los abusos de poder y la compra de armas por parte de los liberales empezaron a anticipar un enfrentamiento. La violencia estalló en 1948 con el asesinato de Gaitán. Sus seguidores provocaron disturbios en todo el país. En Bogotá desde emisoras vociferaban: «Vamos a hacer la revolución», pero no hubo revolución, solo violencia. Los pueblos se convirtieron en tumbas. Se formaron guerrillas liberales y ejércitos conservadores que por igual desplazaban a las familias de sus tierras. Los enfrentamientos habían acabado la vida de más de 300.000 personas cuando el general Rojas dio su golpe de estado en 1953. Rojas decretó una amnistía general y la mayoría entregó las armas. A medida que se convirtió en un líder carismático, empezó a distanciarse de los partidos tradicionales. Así que desde los periódicos la oposición liberal y conservadora se hizo férrea. La solución de Rojas fue cerrarlos. Su medida no frenó las críticas. Las protestas, el bajo precio del café, la oposición de los partidos y los industriales llevaron a la dictadura a su final. Pero, ¿cómo gobernar el país sin enfrentarse por el control de la burocracia? El Frente Nacional fue la respuesta. Los partidos tradicionales se repartieron los puestos y alternaron la presidencia durante 16 años. Y aunque la violencia bipartidista disminuyó, no terminaron los conflictos. Entre 1964 y 1974 se formaron las guerrillas de las FARC, el ELN y el M-19. Luchaban influidos por el socialismo contra la injusticia, la exclusión política y por el dominio de las tierras. En un principio, las guerrillas no tenían capacidad militar, pero todo cambió cuando la coca permitió financiar temibles ejércitos que intimidaban a ricos y pobres. El que pudiera pagar una vacuna era obligado a financiar la revolución. Cuando Betancur inició las negociaciones con las guerrillas en 1982 mientras hablaban de paz, las FARC ampliaba sus frentes con extorsiones y coca, y los paramilitares apoyados por mafiosos y militares asesinaban a políticos de izquierda. Entonces el gobierno inició una guerra contra la pólvora del conflicto, el narcotráfico. La respuesta del cartel de Medellín fue amedrentar a la población con bombas, asesinatos y secuestros, y así las décadas de los 80 y 90 estuvieron marcadas por el terror. La situación empezó a cambiar cuando el Estado ganó terreno gracias al Plan Colombia y una intención decidida de recuperar el terreno perdido. Los paramilitares se desmovilizaron y tras los duros golpes que recibieron las FARC, empezaron los diálogos de paz. Solo el tiempo dirá si los colombianos lograremos algún día perdonarnos. Un mensaje de Semana Educación, creado por Giraffe. Si quieres explicar una idea, ingresa a giraffeideas.com. La nueva Marquetalia. Como tal, según los acuerdos de paz, ellos firmaron la guerrilla pues con el Estado, que en este caso el Estado son los paramilitares. Ellos firmaron de que no volverían, de que la guerrilla dejaría sus armas, dejaría todos sus campamentos para formar un diálogo de paz. Exactamente el año pasado, casi a esta fecha, quizás agosto, octubre, no recuerdo muy bien, del 2019, volvieron los ex dirigentes, ex combatientes de las FARC y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia a amenazar al Estado. ¿Qué pasó como tal con esta, digamos, amenaza como tal?
Entonces, representado por Márquez y por Santrich, el Paisa y Romaña, ellos dijeron y amenazaron al Estado de que si no se cumplían los acuerdos correctamente, si no los indemnizaban, si no les cumplían con todo lo que habían propuesto, ellos volverían a las calles, volverían a los montes, volverían a las ciudades, volverían a las veredas y volverían a las armas. Lo vemos claramente. Colombia en el 2020 ha pasado un ciclo supremamente violento, quizás se pueda llamar la nueva Marquetalia, donde ya no solo es en el campo como tal, en la zona rural, sino también es en la zona acá, en la ciudad como tal, porque acá ahora hay asesinatos, quizás aparecen personas desaparecidos, se muere, ahora se involucró el Estado como uno de los asesinatos en el conflicto armado. Abuso de poder, asesinatos por parte de nuestro ejército, nuestros héroes patrios. Entonces como que se está viviendo una nueva época donde no se sabe si es la real Marquetalia, la nueva Marquetalia como tal. Entonces estamos como en un momento de violencia. Realmente como joven, como futuro soñador en este país, es difícil ver y es muy cruel volver a vivir esa violencia, porque se supone que los tratados de paz ya deberían haber estado como firmados y sellados y cumplidos, pero pues claramente no es así. Hay asesinatos, hay masacres. Lastimosamente mi familia viene de una vereda que es del Palmar Nariño, donde en estos momentos está terrible porque pues llegaron grupos armados, llegaron horrible, están asesinando a nuestra gente, a nuestro pueblo, a mi sangre que corre por mis venas, y es un poco triste como recordar un poco y hacer como conmemoración a todo esto. Pero pues estamos viviendo la nueva Marquetalia, no sé si se puede llamar república, pero sí estamos viviendo un tiempo de violencia. Ahora no solo con guerrillas y paramilitares, sino también con gente del Estado que nos cuida. Entonces yo llego a la cuestión, ¿quién nos cuida a nosotros de la policía? ¿Quién nos cuida del ejército? ¿Quién nos cuida de los gobiernos, de los gobernantes tan corruptos que tenemos? Quiero reconocer el trabajo conjunto de nuestra fuerza pública para garantizar el orden público. Ni el crimen, ni la violencia tienen espacio en nuestra sociedad. Son 18 niños. Los estudiantes, los trabajadores, los artistas. Vivo en el país de los imposibles. En los campos de guerra florece paz. Y en el viento respiro la libertad. Yo vengo de un país que ha vivido 100 años soledad, guerras de los 1000 días y 1000 dolores por reparar. Todo lo que yo tengo es esta semilla de libertad. Dime tú dónde puedo sembrarla para verla brotar. Mi corazón se ha roto 1000 veces y debo resistir. Las ilusiones son mi alimento para sobrevivir. Vivo en el país de los imposibles. En los campos de guerra florece paz. Y en el viento respiro la libertad. Yo vengo de un país que ha vivido 100 años soledad. A continuación presentaré una pequeña entrevista a un excombatiente como tal del conflicto armado. No voy a dar sus nombres pues debido a su información, pues por privacidad, pero es realmente fuerte pues escuchar ciertas palabras de una persona que vive el conflicto armado, que lo promulga y como tal que lo conlleva a desarrollarlo. ¿Qué piensa de la guerrilla? ¿Qué pienso de la guerrilla? Pienso que son los que deberían mandar en el país.
porque ellos son los protectores del pobre, del campesino, del débil, del que no tiene una opción. ¿Qué piensa de los paracos? ¿Qué pienso de los paracos? Que son la peor cochinada que le ha podido pasar a Colombia. ¿Y usted iría a la guerrilla y por qué? Sí, iría a la Muchísimas guerrilla, gracias por la atención iría a prestada. pelear por lo mismo, por mi gente, por mi pueblo, por la juventud que no tiene una opción de educación digna, por los pobres que no tienen una opción de vida digna. Gracias. Muchísimas gracias por la atención prestada. Infinitas gracias por su atención prestada.